Bueno, muy buenas noches. Buenas noches con las personas que nos logran acompañar en vivo y con las personas que nos verán en diferido. Hoy tenemos nuestra explicación del caso de estudio número 2. Estamos ya en la semana número 9. Hemos pasado ya la mitad del curso, la mitad del programa. Estamos entrando eh, en la segunda mitad del programa y créame que en este caso pues es interesante ver cómo hemos ido avanzando en el desarrollo de la materia, ¿no? Hoy básicamente yo he preparado una pequeña presentación para profundizar más allá de encontrar las respuestas correctas que se decidió. No hay respuestas correctas en un estudio de caso, ¿no? Creo que la parte interesante es ver cómo a través del estudio de caso podemos nosotros encontrar distintos puntos de vista, distintas opiniones y ver cómo abordamos el problema. La riqueza de un caso está en cómo usted ha identificado herramientas que le permitan abordar el problema. Esa es básicamente la idea. Entonces yo he traído algunas herramientas para discutirlas, para analizarlas, para explicar y ver en este caso la mejor idea de lo que podemos ver en la aplicación práctica del caso en el entorno empresarial en la actualidad. Ya me voy tal vez rápidamente a hablar un poco del caso, como usted recordará, se fundamenta en Irene Lang, ¿no es cierto? Un caso de la persona que ha hecho gestión en el área de inclusión y diversidad en las organizaciones, ¿no? Es un referente, yo digo, este caso se presta muchísimo para pensar en el modelo de los primeros temas de diversidad en las organizaciones. Es un caso interesante porque nace justamente de esa condición desde el punto de vista de los años 60, años 70, en donde todavía había cierta resistencia para ver a mujeres en el tema del direccionamiento de empresas, ¿no? Y aquí viene la parte interesante. No sé si a usted le gusta hacer andinismo o le gusta ir a la montaña, pero usualmente cuando hacemos esto, yo sé decir, me viene en el caso de explicación la idea, ¿no? Usted puede ver que en los temas de andinismo hay trechos, hay caminos ya hechos, ¿no es cierto? Y es muy fácil ya cuando el camino está hecho transitar por ahí, ¿no? La parte difícil es abrir el trecho, abrir el camino, ¿no? Y esta es tal vez la parte interesante de este caso. Es un referente en la persona, no que ya transitó por algo hecho, sino la persona que tal vez estuvo viendo cosas desde su óptica, en donde tuvo que frontear mucha resistencia y abrir el caminito para que otros ya hayamos transitado, no hayamos logrado hacer cosas en las organizaciones. Entonces, creo que este es el primer referente en este aspecto para poder hablar dentro de la diversidad y la inclusión en las compañías. Tal vez con este contexto me voy entonces a hablar del caso, ¿no? El caso aborda cuatro preguntas. Se presentan acá cuatro preguntas. Estas cuatro preguntas yo he traído un poco para debatir, para explicar, para ver un poco el análisis de lo que podríamos hacer con esto, ¿no? La primera pregunta está fundamentada en esto que llamamos nosotros, ¿no? Dice, analiza el perfil de Lang e identifica sus habilidades claves desde la perspectiva de liderazgo, ¿no? Liderazgo profesional. Y aquí tal vez la parte interesante es, va a haber un capítulo en el programa que vamos a hablar de liderazgo, ¿no? Lo primero que yo le voy a invitar cuando hablemos de ese modelo, como lo he venido haciendo, irme con instrumentos, con herramientas prácticas, le voy a pasar unos test, unas pruebas para que usted evalúe su estilo de liderazgo. Es decir, no se puede hablar realmente de liderazgo de otros, de liderazgo de equipos, si no conozco cómo soy, si no conozco quién soy, si no conozco mi estilo, ¿no? Entonces, lo primero que haremos ahí es entrar en ese proceso de evaluación y después sí veremos las distintas corrientes, la interpretación, el cómo desarrollar algunas destrezas en el tema de liderazgo. ¿Ya? Y aquí viene la parte interesante, ¿no? Cuando hablamos de habilidades, no sé si es que esto quedó claro, ¿no? Cuando hablamos de habilidades, tal vez el caso debería decir más que habilidades, debería decir competencias. ¿Ya? No sé si es que este término, competencias, que creo yo lo profundicé en la sesión número 2, en la 4, en la sesión 7,
profundizamos el término competencia, competencia, competencia. ¿Qué significa esto en el área de talento humano? El término competencias significa básicamente ser competente, ser apto, dar resultados en un rol, ¿no? Es decir, cuando yo digo que una persona es competente, estoy diciendo, esta persona es apta para ese puesto de trabajo porque da resultados, porque cumple lo que yo espero en su puesto de trabajo, ¿no? Y este modelo, más allá de lo que alguien en algún momento, un cliente me dijo hace un par de días, me dijo, es que el modelo de competencias o los términos de competencias es una moda, ¿no? Es una moda. Hoy hablan de cultura, ¿no? Y yo decía, parece que el elemento de competencias, la persona lo está viendo como una moda y no está viendo la metodología. El término competencia o trabajar por competencias no es una moda, es una metodología de trabajo. ¿Y trabajo de qué? Trabajo de cómo usted puede gestionar a sus personas, a sus colaboradores, a su gente, ¿no? Entonces, tal vez le faltó el entendimiento. Decía yo, ven, te explico, y después de eso quedó mucho más claro. Entonces, tal vez me voy a profundizar un poquito de esto de competencias antes de hablar de las habilidades que vemos o que debemos o que identificamos en la señora Lang. Me gustaría partir con esto que creo que lo comenté también y decía, el primer nivel, el más fácil, el más sencillo de desarrollar, de transmitir, de ganar, es esto que llamamos conocimiento, ¿no? Conocimiento, ¿no? El conocimiento, ¿no? Si bien es el más fácil de transmitir, ¿no? No es el que me hace competente, ¿no? Pongo el ejemplo, muy sencillo. Si usted el día de mañana tiene que reparar un motor, reparar un televisor, reparar un iPad, reparar un teléfono, ¿no? Usted va a decir, bueno, no tengo el conocimiento, pero quiero adquirir ese conocimiento. ¿Qué hago? Busco en Google, busco en YouTube y voy a encontrar un video que me va a dar el conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Puedo haber buscado un video, pero también podía, en este caso, haber recurrido a un libro, podía haber recurrido a un experto en el tema, una conversación, podía haberme ido a un seminario o podía haber tomado una clase, ¿no? Hoy estamos transmitiendo conocimiento, recalco yo, esto es conocimiento, lo más sencillo, lo más básico de transmitir cuando yo hablo de competencias es esto que llamamos conocimiento. Antiguamente se decía que el conocimiento es poder, ¿no? No sé si usted escuchó ese término. El que tiene conocimiento tenía poder. Esto es del siglo pasado, ¿no? Porque hoy usted ve que a un clic, ¿no? A través de un teléfono, un dispositivo celular, tenemos conocimiento. Y hay una infinidad. Yo me he sorprendido. El otro día conversaba con mi esposa y decía, oye, tengo más de 10.000 libros en mi computador, ¿no? Y lo que me falta es tiempo para leerlos. Entonces, hoy el conocimiento está realmente a un clic, ¿no? Es muy sencillo. Si nos vamos hace siglos atrás, era muy difícil, ¿no? Lo primero que decíamos es la gente antes no sabía leer ni escribir, tenía esta limitante del idioma, el conocimiento estaba guardado, estaba limitado a unos pocos, ¿no? Hoy el conocimiento está al alcance de muchos, ¿no? De muchísimos. El problema es que así como hay bastante conocimiento, hay mucha contaminación de ese conocimiento. Hay mucha gente que se cree experto de un tema y lo que hace es un daño a los demás, ¿no? Entonces creo acá que más bien la diferencia en este siglo es que nosotros tenemos que saber discriminar una buena fuente de conocimiento, ¿no? Tenemos que evaluar la fuente de conocimiento. Es decir, el libro ¿es de alguien que tiene la capacidad de hablar de eso? ¿O es un aficionado que hace TikTok y ya por eso tiene esa capacidad de darme conocimiento? Ojo con esos elementos, ¿no? ¿A quién sigue? ¿No? ¿En quién cree? ¿En quién confía? Estos elementos son importantes el día de hoy, más allá del hecho de la facilidad que tenemos nosotros en la actualidad para acceder a los conocimientos. Hay mucha biblioteca, ¿no? Mucho libro, que hoy es muy fácil hacer el contacto, ¿no? El contacto, el vínculo, ¿no? Del elemento. Pero recalco, esto es muy fácil de adquirir, pero pregunto, ¿será que porque yo ya tengo el conocimiento soy competente? Si cojo un libro para manejar, pensemos, un camión, ¿no? Leyendo un libro de cómo manejar un camión, ¿ya puedo manejar el camión?
o me falta algo más, ¿no? Estoy seguro que usted se da cuenta y dice, no, Miguel, lo que tienes es la teoría, ¿no? La teoría. La teoría es importante, ¿no es cierto? Sabemos que es importante porque me permite razonar y entender cómo funciona, pero necesito sumarle a la teoría una serie de características para poder decir que soy competente. Estas características nacen del siguiente nivel de competencias. Y estoy seguro que usted se va a dar cuenta de esto. Esto se llama habilidad, ¿no? La habilidad. La habilidad tiene que ver, habilidad, voy a escribir más rápido aquí, que no me, habilidad, ya, ahí está con el lápiz, la habilidad. Tiene que ver con esto que todos tenemos en la cabeza. Tiene que ver con nuestro cerebro. La habilidad tiene que ver con nuestro cerebro. Y la habilidad se fundamenta en una condición que llamamos personalidad. ¿Se acuerda? Creo que en la sesión número 7 le puse yo una prueba y le decía, oiga, me parece importante si está usted en un programa formativo, ¿no? De el desarrollo de unas competencias, ¿no? Competencias. En esta materia estamos hablando de competencias, estamos queriendo desarrollar competencias para que usted maneje equipos de trabajo. Lo primero que tiene que partir usted es con su conocimiento de cómo es usted, quién es usted. Y esto se fundamenta en la evaluación de su personalidad. Para eso le pusimos una prueba. El Assessment MBTI, le decía yo, coja, haga su evaluación y esa evaluación le va a dar un código de 4 letras. Ese código de 4 letras describe cómo piensa, cómo interactúa, cómo le gusta, en este caso, procesar la información, cómo, en este caso, qué le motiva, ¿no? ¿Cómo es usted? Estos elementos son importantes para hablar de la condición del desarrollo de las competencias, ¿no? Del desarrollo, es la base, ¿no? Ahora, la personalidad tiene dos pilares. El primero es la condición genética, es decir, oye, mis padres, mis abuelos me transmitieron algo y esto viene a ser como un programa, es decir, esto es un programa, esto es un sistema, un software que viene, ¿no? Que viene cargado, que viene cargado. Y la segunda condición es el ambiente o el entorno. El ambiente o el entorno estimula lo que viene cargado y se desarrolla esta condición que nosotros llamamos personalidad. Es decir, las habilidades, la base de esto tiene que ver con la personalidad. Ahora, para hablar de personalidad, yo necesito partir con el tema de que algo me transmitieron mis padres, mis abuelos, y por consiguiente, a través del estímulo que yo tuve en los primeros años de vida, de mi entorno, primos, tíos, abuelos, amigos, escuela, me incentivaron y formaron mis gustos, mis aficiones, ¿no? Mi personalidad. Algo de esto es genético, pero algo de esto es, en este caso, estimulado por el entorno. Y aquí está la base. Pregunto, no se olvide, mejor dicho, más que pregunto, recomiendo, no se olvide de hacer esa prueba. Es un regalo para usted, ¿no? Una ventaja que usted tenga una evaluación que le permita conocerse un poquito más. ¿Cuánto le toma? Le tomará unos 15, 20 minutos a lo mucho y tiene su informe. El informe que tiene ahí tal vez es un poquito más básico. Si usted me manda el código a través del foro, yo le respondo con un informe un poquito más amplio, más extenso, de forma tal que se pueda conocer a mayor detalle, ¿ya? Ahora, estamos conocimiento, habilidad. La habilidad, ¿no es cierto? Es algo innato, decía yo, que se plasma cuando hay el estímulo que puedo haber tenido, la característica de habilidad numérica, ¿no? Pero el entorno me incentivó y por lo tanto esa habilidad se ve presente. Pero también pude haber tenido una habilidad musical, pero como no tuve el estímulo, no desarrollé esa habilidad. Entonces, hay muchas cosas que usted tiene dormidas aquí en su potencialidad para poder hacerlas, pero que todavía no han tenido el estímulo necesario, no ha aflorado esa condición, ¿no? Aquí viene la siguiente condición.
Un siguiente nivel de esto es lo que llamamos nosotros destreza. El siguiente nivel de competencias es lo que llamamos destreza. ¿Cómo se forma la destreza, Miguel? Entonces, ¿cómo sé que yo soy diestro en algo? ¿No? Diestro, hábil. Dicen las personas a veces, confunden habilidad con destreza, ¿no? Qué hábil que es esa persona, ¿no? Qué hábil que es claro, es innato eso, ¿no? Pero cuando yo junto la teoría a través de la práctica y el estudio con una habilidad, esto se convierte en destreza. Si yo tenía entonces la habilidad musical, ¿no? La habilidad motriz, y estudié música y practico y practico y practico, voy a ser diestro en esa característica, ¿no? Si yo tengo la habilidad artística de pintar y practico, ensayo, pinto, 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 voy a ser diestro, ¿no? Es decir, esa condición de destreza implica esfuerzo, implica práctica, implica estudio. Juntar algo que usted tiene como potencialidad con la teoría, con la práctica o con el estudio puede convertirlo en una persona diestra, en una persona con destreza, ¿no? Esto entonces sería acá la pregunta. Más allá de habilidades, el caso debería preguntar cuáles son las competencias, porque habilidades estamos diciendo que son innatas, ¿no? Y estamos seguros que la señora Lang estudió, ¿no? Se desarrolló, se formó. Entonces, más allá de esto, más allá de habilidad, creo que la palabra correcta aquí era identifica las competencias desde la perspectiva de, en este caso, liderazgo, ¿no? ¿Por qué recalco esto? Vamos a ver la lámina siguiente. No, perdón, hasta ahí. ¿Alguna consulta, duda o inquietud que tenga? Ahí, ya borré. Duda, consulta, inquietud. Queda claro esto, ¿no es cierto? Es decir, ojo, las personas que son buenas en algo, puede ser que sean buenas por un terminato, pero si es que no juntan esta condición, no se esfuerzan, no desarrollan toda su potencialidad de lo que pueden llegar a ser. La mayoría de nosotros nos conformamos o tenemos las habilidades como hobbies, ¿no? Las habilidades como hobbies. Debe haber visto a gente que dice, yo soy bueno pintando, ya quedó como un hobby. Ejerzo una profesión distinta a lo que me gustaría hacer, ¿no? Aquí viene la parte interesante. Cuando yo junto esta habilidad, ¿no? Con mi tema profesional, ahí se convierte en algo mucho más rico, ¿no? Mucho más rico, es mucho más beneficioso, porque yo tengo esta característica que es un poco innata en mí y lo puedo hacer mejor, ¿no? Y la parte es que disfruta. Ahí viene excelente el tema, ¿no? Ahí se junta todo, ¿no? Ahí soy feliz. El problema es que cuando no tengo la destreza, no tengo la habilidad y ejerzo una profesión de algo que no me gusta, peor todavía, ¿no? Todo me hace infeliz, ¿no? Todo está en contra, todo juega en contra. Por eso, es decir yo, es interesante ver, partir con esto, ¿no? Sus habilidades, su personalidad. Está en algo que usted tiene la capacidad, imagínese, un introvertido vendiendo, ¿no? Todos los días sufre, ¿no? Todos los días se esfuerza por ser alguien que no es, ¿no? Ni siquiera tiene esa condición. Ojo con ese modelo. El último factor de competencia, tal vez para cerrar, es eso que se llama juicio, ¿no? Juicio. Juicio. ¿Qué es el juicio? Básicamente esa capacidad de hacer que las cosas ocurran, ¿no? De tener esta mentalidad para que las cosas ocurran, se plasmen, se concreten, ¿no? Esa capacidad de poder evaluar, ¿no? Esa capacidad de poder razonar, eso también se forma, ¿no? Es decir, yo tengo la destreza, tengo la capacidad y tengo, en este caso, el juicio de hacer que las cosas pasen, se plasmen, evalúo, identifico. Ahora sí, con esto tal vez un poco me quedo con la matriz que yo le presenté al inicio del caso, ¿no? Un poco le decía, bueno, ¿cómo podemos afrontar el caso? Tal vez la mejor herramienta, más allá de un DAFO, recordaba yo que le decía, más allá de un DAFO, es tal vez hablar de lo que se usa en el área de talento humano. Lo que se usa normalmente son estos temas. Yo utilizo definiciones de competencias, es decir, cojo una competencia y la defino, la explico, digo, esto significa para mí.
Esto, en el área de talento humano, usted va a encontrar lo que se llaman diccionarios de competencia, distintos diccionarios. Hay un montón de, cada metodología le da un diccionario. El mejor que yo he encontrado hasta el momento para hablar de competencias es un diccionario que se llama el Diccionario de Lominger de competencias. Lominger. Lominger es actualmente parte del grupo Korn Ferry, es un instituto que forma estudios en el tema de comportamiento humano, ¿ya? Y ellos tienen justamente ya un diccionario de competencias con sus definiciones, pero la parte rica de esto es a modelo de ejemplo esto que yo le ponía, escalas, ¿no? Es decir, parten, por ejemplo, tomando el liderazgo transformacional que yo digo aquí, ¿no? El liderazgo transformacional dicen ellos que usted puede partir en un cargo, en un nivel de responsabilidad en una organización en donde no necesita tener liderazgo transformacional, ¿no? No necesita o el cargo no requiere liderazgo transformacional. Pero va a haber cargos o puestos de trabajo en donde usted va a tener necesariamente un nivel más alto de liderazgo transformacional. Entonces, ellos van haciendo diferenciaciones en la misma competencia de niveles de desarrollo de esa competencia. Ejemplo, voy a coger una competencia no comportamental, sino una competencia de carácter técnico para explicar esto de los niveles. Ejemplo, pensemos, el conocimiento de los temas contables que requiere un auxiliar de contabilidad posiblemente es muy básico, muy básico. Pero el nivel de contabilidad que requiere, por ejemplo, un auditor forense de contabilidad posiblemente es muy amplio, ¿no? Muy profundo, mucha experiencia, mucho conocimiento, ¿ya? En esa competencia de nivel técnico es más fácil identificar esto que estoy hablando de los niveles de desarrollo, ¿no? Niveles de desarrollo. Ahora, las competencias comportamentales, ¿no? A diferencia de las competencias de nivel técnico, necesariamente tienen que partir más allá de la escala por una condición que se llama evidencia comportamental. Es decir, yo necesito contrastar cómo se comporta la persona, ¿no? ¿Cómo es la persona? Y comparar con lo que el cargo requiere. ¿Requiere esto o requiere esto el cargo? En los cargos de mayor envergadura, de mayor responsabilidad, de mayor nivel, voy a necesitar mayor nivel de competencias. Estos diccionarios que le estoy comentando, estas metodologías, le dan incluso ya una definición de la competencia y de los niveles. Esto se hace mucho más rico cuando uno quiere evaluar. Pero recalco, la parte más difícil de todo esto, ¿no? De todo esto que le estoy explicando, es que las personas no estamos acostumbrados a ver y a evaluar comportamientos. Normalmente nosotros somos muy subjetivos y decimos, me parece que la persona es buena, ¿no? Me parece que es un buen jefe, me parece que es un buen comunicador, pero ese me parece es subjetivo. Para transformar esa subjetividad de me parece a la persona tiene un nivel 5 es esto que nosotros llamamos justificación y evidencia. Cuando yo tengo una evidencia y tengo una justificación, puedo cuantificar en una escala el nivel de desarrollo de una competencia. ¿En dónde se debería presentar esto en su empresa? En el modelo de evaluación de desempeño, en el descriptivo de cargo, ¿no? En los descriptivos de cargo debería tener esto usted en su empresa. Si no tiene, ya tiene un poquito que ir a conversar con las personas de talento humano de la empresa y decir, ¿en dónde están las competencias comportamentales del puesto? No, no las competencias técnicas, recalco. Las competencias técnicas son estas que dijimos, ¿no? Conocimiento tributario, conocimiento de importación, manejo de sistemas. Esas son competencias, en este caso, técnicas. Las competencias comportamentales son eso que se llama comunicación, liderazgo. Son estas competencias un poquito blandas que se llaman, ¿no? Que requieren evidencia comportamental, recalco, ¿no? Y aquí viene la parte interesante. Entonces, ¿cómo debió tal vez haber
plasmado esta matriz, ¿no? Con la definición de la competencia, con la evidencia del caso, con la justificación y con la identificación del nivel respectivo, ¿ya? ¿Dudas o inquietudes antes de pasar? Recalco, es una herramienta que tal vez en la primera parte nos cuesta un poquito. Más adelante, cuando hay una organización un poquito más madura en estos temas, por ejemplo, yo recomiendo que cuando hagan entrevistas, ¿no? Pensemos, estamos buscando el próximo jefe de ventas en nuestra empresa. Todos los que estamos aquí, los 9 que estamos en esta sala, eh, estamos buscando el jefe de ventas en nuestra empresa. Y lo que vamos a tener son justamente las competencias con su definición y con los niveles, ¿no? Niveles de desarrollo de competencia de esta que estamos evaluando. Y lo que hacemos es tratamos a través de un centro de evaluación, de un assessment center, a través de la resolución de un caso, de cuantificar cuál es el nivel de la competencia de la persona. Y esto nos sirve para seleccionar personas, ¿no? ¿Se acuerda de esa metodología que yo les comenté, de la metodología START, ¿no? De la metodología START. Esto también me sirve para hacer entrevistas, ¿no? Para hacer entrevistas por competencias, en donde yo le voy a pedir a la persona, cuenta, identifica un caso en donde tú tuviste que generar una transformación en un proceso, en una actividad, en un trabajo, en tu puesto de trabajo, en donde era evidente que apoyaste los temas de diversidad, por ejemplo, ¿no? Y ahí estoy buscando una situación o una tarea, ¿no? Yo quiero profundizar después en cuál fue el rol, qué hizo, ¿no? ¿Qué hiciste tú específicamente en ese rol, en ese caso que me estás contando, ¿no? ¿Cuál fue tu grado de participación? ¿Cuáles fueron tus funciones? ¿No? Y al final le vamos a preguntar qué resultados obtuvo, ¿no? ¿Qué limitantes, qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron? Esa es la metodología STAR, ¿no? Esto es aplicación de la metodología STAR. Y aquí me permite calificar el nivel de la competencia de la persona a través de entrevistas. Entonces, ya no son entrevistas en cuéntame qué hiciste en tu trabajo, ¿no? Sino nos vamos a basar en situaciones, en tareas, en proyectos que tú has desarrollado y vamos a ver específicamente tu grado de participación, cómo resolviste, qué implementaste, y qué obtuviste, ¿no? Son entrevistas que duran normalmente una hora, hora y media, ¿no? Son muy lindas de aprender. Cuando usted tiene esto, se fundamentan en estos formatos, ¿no? Por eso decía yo, tal vez un FODA, nuevamente, no tengo nada en contra de esa herramienta, pero creo que el caso se presta más para otra herramienta, ¿no? Otra herramienta un poco más adaptada a la necesidad. No sé, dudas o inquietudes. Hemos profundizado, me he dado unos minutitos para profundizar en esto, media horita para profundizar en esto, ¿no? Estamos todavía dentro del tiempo. Si no hay dudas o inquietudes, seguimos, ¿no? Vamos a la segunda parte. La segunda parte o la segunda pregunta dice, oye, pensemos que tú eres parte del equipo, del equipo de la señora Lang, y un poco planteemos algo desde el modelo de construcción de una estrategia de employer branding, ¿no? Y aquí quisiera irme a este tema del employer branding, nuevamente para reforzar qué es esto del employer branding, ¿no? Lo primero que yo diría, la marca empleadora, ¿no? La marca empleadora. Hay empresas que no gestionan la marca empleadora, no gestionan bajo una estrategia, ¿no? Lo primero que yo diría, para hablar de estrategia, lo primero que yo tengo que hacer para hablar de estrategia es identificar mi situación actual. Es decir, ¿en dónde estoy? Estoy en la situación A. Ahora, yo quiero, estando en la situación A, es decir, en el espacio y en el tiempo, estando aquí, quiero estar acá. Digo, espacio y tiempo es porque hoy estoy ubicado aquí con estas características, con este entorno, con estos resultados. Eso es espacio, ¿no? Y en el tiempo es hoy estoy en el 2026, estoy aquí. Ahora, quiero estar en el 2030, en el 2029, quiero estar allá, ¿no? Allá, con estas ventas, con esta utilidad, con esta rentabilidad, con este prestigio. Esto es lo primerito que yo tengo que definir. Esto se llama meta. ¿Sí? Hoy estoy aquí, quiero estar acá, quiero estar en esta meta, ¿no? Ahora, para llegar de A a B,
yo tengo una serie de posibles caminos, ¿no es cierto? Una serie de posibles caminos. Y estos caminos tienen unas acciones. Estas acciones y estos caminos es lo que llamamos nosotros estrategia, ¿no? Estos caminos y estas acciones normalmente se llama estrategia. Y estas acciones normalmente van a tener objetivos, objetivos, ¿no? Esta es la parte interesante cuando hablamos de estrategia. Entonces, cuando acá el caso le está diciendo, señores, ¿no es cierto? Señores, planteen una estrategia de employer branding. Lo primero que yo debería partir para hablar de estrategia es en dónde estoy y a dónde quisiera llegar, ¿no? O sea, en dónde estoy, a dónde quiero ir. Cuando yo identifico esto, puedo partir ahora sí con qué voy a hacer. Y aquí viene la parte interesante. Hay empresas que no tienen estrategia de employer branding, es decir, no hay una serie de acciones planificadas, es decir, no gestionan employer branding. Por lo tanto, sus resultados son nulos, son negativos. ¿Qué significa negativo? No como negativo como malo, sino como ausente de valor, ¿no? No hay valor, no hay algo de percepción. Entonces, el no gestionar también está generando un resultado, ¿no? Hay una marca empleadora, pero posiblemente con resultados negativos, ¿no? O con resultados nulos. Ahora, cuando yo tengo una estrategia bien diseñada, tengo unas acciones, yo tengo una marca empleadora que podría estar generando resultados positivos. Para hablar de esto, yo necesito centrarme en mis clientes, es decir, cuáles son los consumidores, cuáles van a ser mis clientes de mi marca empleadora, quién va a consumir mi marca, ¿no? Y aquí tiene usted dos grandes grupos que van a consumir su marca. Los primeros serían los que están en el mercado laboral, que una, o no conocen o no saben de mi empresa, o los que saben y me conocen, pero al final del día no son gente que está en mi empresa. Entonces las acciones tienen que estar encaminadas a este grupo humano y los segundos son mis trabajadores o mis colaboradores actuales. Hay gente o hay empresas que solamente centran sus acciones aquí, ¿no? Sí, vamos a tener a la gente contenta, pero ¿y el mercado? O peor aún, yo solamente me centro acá. Oye, ¿y mis empleados? Entonces, usted tiene estos dos consumidores de su marca empleador. Es decir, no porque ya estoy adentro, dejo de tener ese compromiso con la empresa. Más bien, ahí hay un público cautivo que puede enamorarle todos los días, a que sea consumidor de su marca, a que sea embajadores de su marca, a que hable bien de su empresa. Ahora, ojo, ¿para qué me sirve el mercado y para qué me sirve la gente? Creo que nosotros hablamos de una serie de estrategias basadas en atracción de talento. Ojo, cuando hablo de atracción, yo siempre recalco, a usted no le interesa atraer a todo el mercado, ¿no? A todo el mercado. A usted le interesa atraer a una parte de ese mercado. Esa parte de ese mercado es los que realmente van a poder llegar a trabajar en su empresa, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento cuando hablábamos y cuando diseñábamos esto en algunas de las empresas, veíamos este tema de que querían difundirse a todo el mundo. Yo decía, no, ¿en dónde está la gente que al final del día se forme y viene a trabajar aquí? ¿No? ¿Cuáles son las carreras? ¿Cuáles son las profesiones? ¿Cuál es el tipo de colaborador ideal que te interesa atraer a ti? ¿No? Porque si tú no tienes estos espacios de gente, por ejemplo, ingenieros en alimentos. Yo nunca voy a contratar un ingeniero en alimentos porque yo soy una empresa industrial que hace cemento, no hace alimentos. Entonces, ¿para qué me interesa centrarme en ese grupo? Yo tengo que definir cuál es mi colaborador, el perfil de mi colaborador ideal. Ingenieros civiles, ingenieros electrónicos, ingenieros técnicos, choferes, obreros. Esto es mi público, no es todo el mercado, hay una característica, hay un grupo, ¿no? Esto usualmente se define, ¿no? Se diseña el futuro, el perfil del colaborador.
y a ese voy a dirigirle mi publicidad. Ese es mi futuro cliente. A ese grupo le voy a dirigir mi publicidad para que se enamore de mi marca, para que quiera trabajar en mi empresa. Esto se llama atracción del talento, atracción focalizada de talento. ¿Ya? Ahora, estos que ya están acá, yo tengo que acá no atraerle, sino motivarle, desarrollarle y comprometerle, lo que llamaban retención. ¿Ya? Esto es lo que debían en este caso haber diseñado. Acá están básicamente todas estas estrategias que estamos diciendo nosotros de la parte de employer branding. Dudas, inquietudes, señores, algo que quede como duda, inquietud, ¿no? De esto que estamos comentando. Inquietudes, dudas que queden. Un poco por ahí iban las estrategias, ¿no? Me voy rápidamente a la pregunta, al detalle de la pregunta 2, un poco basado nuevamente en la parte de experiencia que hemos sugerido, ¿no? ¿Qué diría yo que podríamos ver como estrategias que refuercen este tema de la marca empleadora? Lo primero que yo diría es, oye, tengo que tener claro que me interesa traer talento de calidad. Ya lo estoy recalcando. ¿Qué tipo de talento, no? Si soy una empresa de tecnología, ¿qué tipo de talento, no? ¿Cuál es mi diferenciación? ¿En qué me diferencio yo como empresa de otras? El tema de vender esto de la cultura, mi cultura. ¿Qué es mi cultura? ¿No? En la sesión anterior se habló del tema de cultura, ¿no? Estoy seguro que ustedes con el profesor invitado vieron el tema de cultura, no sé cómo les fue. De todas formas, yo he colocado el material con el cual dicté el módulo anterior eh, con el grupo que me tocó para que tenga un mismo estándar, digamos, de las presentaciones, para que no se olvide, digamos, de algún elemento, ¿no? Importante. Pero la cultura es básicamente el tema de cómo interactuamos, cómo nos comportamos. Si estoy hablando del tema organizacional, yo diría, la cultura es a la empresa lo que la personalidad es al individuo, ¿no? Es decir, cómo se comporta, qué hace, cómo piensa, cómo interactúa, qué valores tiene. Eso es la cultura y eso es lo mismo en la personalidad, ¿no? Cuando uno tiene una personalidad formada, madura, se conoce, eso es lo mismo en una organización. Cuando la organización sabe cómo es, sabe lo que quiere, sabe cómo se comporta, refuerza sus valores, ¿no? Eso es básicamente el tema. Entonces, la cultura es a la empresa lo que la personalidad es al individuo, ¿no? Eso es básicamente lo que buscaríamos, ¿no? Coherencia en lo que pienso y en lo que hago, ¿no? Eso es lo que diríamos nosotros, ¿no? Generar elementos de compromiso, estoy diciendo nuevamente, ¿no? Yo no hablo de retención, me debe haber escuchado que permanentemente trato de cambiar esa figura de reactiva, ¿no? La retención es forzada, es cuando ya las cosas se rompieron, ¿no? Te estás yendo, te subo el sueldo, ¿no? Eh, te estás yendo porque ya te dan mejor reto, te haciendo, ¿no? Eso no es, ¿no? Eso no es retención. No buscamos eso en las empresas, no deberíamos buscar, no, la rentabilidad. Al final, todas estas acciones de marca, de empleadora, se transmiten en rentabilidad, ¿no? Es uno de los elementos que usted ve, ¿por qué valen tanto las empresas, ¿no? Que al final del día, los edificios, las máquinas, todas tenemos casi la misma tecnología, pero ¿por qué una empresa vale tanto y otra vale más? Es por la marca, ¿no? Por el intangible, al final del día, en este caso, la credibilidad, la reputación que tienen, ¿no? Esto es algo interesante. Al final del día, esto permite transformar un tema de empresa en rentabilidad, que eso es al final importante para los que son dueños, ¿no? Los accionistas. Tercera pregunta. Propuestas de valor, ¿no? Propuestas en este dice, ¿qué incluirías en el tema? ¿Cuál sería la propuesta, ¿no? La propuesta de valor. Acá el tema interesante, yo tal vez nuevamente basado en las experiencias, he tratado de generar propuestas en base a la experiencia que he tenido. Y me traigo a colación lo que se vio en el módulo anterior, ¿no es cierto? Hablamos de tres cosas en el módulo anterior, que no sé si todos logramos entender la diferencia, ¿no? De estos tres términos que se debieron haber tocado en el módulo anterior, ¿no? El primero, diversidad, equidad e inclusión. Tal vez un poco para entender esto con detalle. ¿Qué es la diversidad?
entender que no todos somos iguales, ¿no? Entender que no todos tenemos la misma forma de pensar, entender que no todos tenemos el mismo estándar, ¿no? Y la diversidad está fundamentada tal vez en romper las barreras de la discriminación. ¿Cuáles son las barreras o los elementos con los cuales podemos discriminar? ¿No? El primero, ya lo dijimos, creo que hemos venido hablando en este caso de estudio, es el género, ¿no? El primer elemento es el género. Hombre, mujer, ¿no? No hay más allá de estos parámetros, pero el siguiente vendría a ser la orientación sexual. También es otro de los debates que se da dentro de los temas de diversidad, ¿no? Que no tiene que ver con el género, sino con la orientación. El otro elemento tiene que ver con la edad, ¿no? Gente que es discriminada por la edad, sea hacia abajo, sea hacia arriba, ¿no? Es decir, o eres muy joven o ya eres mayor para el rol, para el cargo, ¿no? Ojo con estas condiciones. ¿Cuál otra puede ser? La nacionalidad. Creo que en estos últimos años hemos visto cómo ciertas nacionalidades han sido discriminadas, ¿no? Discriminadas por su nacionalidad. Personas, individuos que han sido discriminados por su nacionalidad, ¿no? Otra, la raza, ¿no? Creo que diríamos, oye, todavía hay gente que discriminan por la raza. Sí, ¿no? La raza es otro, ¿no? Género, orientación, edad, nacionalidad, raza, otro, estado civil, ¿no? Discriminamos a veces porque ya eres casado, porque eres viudo, porque eres soltero, ¿no? Y así podríamos ir enumerando una serie de elementos discriminatorios. Estos elementos, la diversidad trata de romper estas barreras, ¿no? De discriminación y más bien incorporar, ¿no? Incorporar a una empresa la mayor cantidad de gente diversa, ¿no? De distintas edades, de distintas generaciones, de distintos estratos sociales, de distintas localidades, ¿no es cierto? Es gente de la costa, gente de la sierra, gente del austro, gente del norte, de distintas nacionalidades, ¿no? Esto tal vez es la ventaja, esto lo vemos en las empresas, sobre todo multinacionales, ¿no? Que un poquito son diversas, ¿no? Porque incluyen gente de distintos estratos, de distintas nacionalidades, de distintas edades, ¿no? Esto es la parte linda de ver gente diversa. Ahora, ¿por qué la diversidad es rica? Porque nos permite tener puntos de vista distintos, ¿no? No sé si usted ha visto, converse con gente de edades distintas, ¿no? Le invito a hacer, tal vez este fin de semana, a conversar con gente distinta a usted, que venga de otro estrato social, ¿no? No con el ámbito de discriminación, sino con el ámbito de entender cómo piensa, ¿no? Ahí va a haber una riqueza, ¿no? La riqueza de conversar con alguien distinto a usted es eso, ¿no? Entender otro punto de vista, ¿no? Se gana, se ve otra realidad, ¿no? Esto es algo lindo dentro del modelo, ¿ya? Ahora, esta condición de diversidad es una cosa que hacen las empresas, pero lo otro es la equidad. Y la equidad tiene que ver con esta diferencia que podemos nosotros encontrar de capacidades, de elementos, ¿no? Yo pongo el ejemplo. Pensemos en el modelo de gente que tiene posiblemente un nivel de educación distinto, ¿no? Gente que por su condición de estrato social no tiene el mismo nivel educativo, ¿no? ¿Tendrá las mismas oportunidades si no tiene las mismas capacidades del mismo conocimiento? No, no es cierto. ¿Qué tengo que hacer? Nivelar, ¿no es cierto? Nivelar la cancha. Esto lo vimos en el caso que nosotros vimos de ejemplo de la difusión del caso, ¿no? Nosotros queríamos incorporar colaboradoras, mujeres, choferes. ¿Qué encontramos? Que no tenían el mismo nivel de conocimiento, no tuvieron las mismas oportunidades que tienen la mayoría de choferes, de hombres para tener esa profesión. ¿Qué tuvimos que hacer? Nivelar la cancha, ¿no? Nivelar la cancha. Decir, señora, usted va a tener la oportunidad de sacar su brevet, su licencia de conducción. ¿Qué tiene que hacer? Esforzarse, ¿no? No le va a costar, le va a hacer gratis. Si usted se titula, está becada, ¿no? Hemos nivelado la cancha. Ahora sí, nivelada la cancha, vamos a seleccionar a los mejores, ¿no? A los mejores, porque ya hay.
profesionales en ese sentido. Entonces, ya vamos a generar espacios para nivelar la cancha. Nivelada la cancha, estamos en este caso en equidad, igualdad de condiciones, señores. Y ahora sí, ¿qué nos queda? La inclusión, ¿no? ¿Qué es entonces, Miguel, la inclusión? Ya hablamos de diversidad, ya vemos la equidad. ¿Qué nos queda? La inclusión. La inclusión tiene que ver con ese grado de satisfacción, de libertad, de no hostigamiento, de no sentirse de menos por ser una minoría, ¿no? Sino el gozar de condiciones que te protegen si eres vulnerable y te garantizan que vas a estar bien, satisfecho. Para esto las empresas tienen una serie de mecanismos, muchos mecanismos, ¿no es cierto? El primero, políticas, ¿no? Veamos, política de acoso, ¿no? Que va a prevenir el acoso. Acoso sea laboral o sea sexual, ¿no? Código de ética, canal de denuncias, ¿no? Proceso de investigación, reglamento interno, ¿no? Estos son elementos que garantizan la inclusión. Es decir, voy a normar que estos son tus derechos, estos son tus obligaciones. Estos son los mecanismos que yo voy a tratar de generar para evitar que tú seas vulnerado, que tú seas discriminado, que tú tengas esta condición de estar bien dentro del entorno. Entonces, no basta, ojo, quisiera dejar el mensaje no basta con contratar gente, es decir, no basta con tener gente diversa dentro de la organización. Si no he hecho estos espacios que me faltan, ¿no? La igualdad de oportunidades y el tema de la inclusión, es decir, cómo prevengo, cómo gestiono, cómo trabajo, ¿no? Ahí está tal vez el hecho importante dentro de todo esto, ¿no? Y esto se ve, ojo, tal vez acá en el caso de estudio nos hemos centrado en la incorporación de mujeres. Esto mismo se gestiona con los grupos que estoy diciendo, en nacionalidad, en discapacidad. Esto mismo se gestiona, ¿no? Estos mismos modelos se gestionan. Entonces, tal vez los ejemplos que yo les he traído, ¿no? El programa de mentoría, mentoría. ¿Qué es la mentoría? Vamos a hablar un capítulo de la mentoría. Resumen rápido de la mentoría. Una mentoría no es otra cosa que un programa en donde alguien que tiene mayor conocimiento, mayor experiencia, le transmite, le forma, le instruye al que tiene menos experiencia. Entonces, gerentes tomando a cargo a asistentes, a operadores, para darle técnicas, herramientas, insumos para que no cometan errores en su condición. Eso se llama mentoría, ¿no? Mentoría. La mentoría normalmente tiene que ver con procesos de desarrollo de conocimientos técnicos o de temas desde el punto de vista de competencias con esta finalidad. Políticas de trabajo flexible. Vemos que esto es una de las cosas que realmente ayudan, sobre todo en estos programas, ¿no? ¿Cómo yo puedo ver mecanismos posiblemente de reducción de jornadas, horarios, trabajo flexible? Ojo, y eso hay que adaptarlo a la realidad. No todos los puestos tienen esta condición, ¿no? Hay puestos que, pensemos, estos operadores, ¿no? ¿Cómo te contrato con el tema de teletrabajo a un operador de maquinaria? Oye, el teletrabajo va a otro tipo de cargos. A este operador de maquinaria, imposible, ¿no? O sea, no puedo, no es ese beneficio construido. Entonces yo tengo que entender la realidad de la organización y la realidad, en este caso, del grupo humano, ¿no? Hay que construir esa adaptación. Planes de desarrollo enfocados a cerrar estas brechas que decíamos, ¿no? Esto que decíamos, la equidad, lo que generamos con los temas de equidad. Y creo que hemos recalcado mucho, tal vez usted ya para esta etapa se ha dado cuenta de que todo esto que decimos nosotros, planes de sucesión, planes de carrera, mecanismos de inclusión, cultura, se fundamentan en los procesos de evaluación de desempeño, ¿no? Debe haber madurez en ese proceso. Es uno de los pulmones del modelo de talento humano. O sea, es decir, no puedo hablar de los otros subsistemas que son muy lindos de gestionar, ¿no? Pero la clave es que exista una madurez en evaluación de desempeño, que la gente no perciba que el proceso de evaluación de desempeño es una carga, es más trabajo, de que es una responsabilidad de talento humano, sino que lo vea como un valor agregado. O sea,
Oye, la mejor forma que yo tengo de conocer a mi gente, de saber qué piensa, de motivarlo, de hacer que ascienda, es el proceso de evaluación de desempeño bien llevado, ¿no? Bien llevado, con una evaluación, con una retroalimentación, con un plan de desarrollo, con un plan de acompañamiento, con una serie de responsabilidades encargadas para poder ayudarte a formarte, ¿no? Esto es realmente la diferencia en la gestión de talento humano, ¿no? A veces es uno de los subsistemas que a la gente no le gusta, ¿no? Eh, esta semana teníamos una conversación justamente con un cliente de este proceso, ¿no? Y decíamos, es que a la gente de esta empresa le cuesta tener conversaciones difíciles, le cuesta decir que no estás haciendo bien tu trabajo. ¿Por qué no lo dice? Porque no quiere tener problemas con la gente, no quiere ser percibido como malo, no quiere perder la popularidad, ¿no? Entonces, les cuesta tener una evaluación coherente, transparente, real, ¿no? Les cuesta decir, no es lo que yo espero, no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Y esas conversaciones son importantes, son necesarias, ¿no? Son realmente difíciles, pero necesarias. Y hay que aprender a conversar, ¿no? Hay que aprender en este caso a poder, en este caso, decir a tiempo y decir con un ámbito constructivo, no con un ámbito de destrucción o desmotivación, ¿no? Esta es tal vez la parte diferenciadora que yo diría dentro de un modelo de estas características, ¿no? Para que funcione. Y para cerrar, pregunta número 4, ¿qué incluirías en el proceso de selección? Creo que la parte interesante, lo primero que yo partiría es esto, ¿no? Y la selección se da en base a un perfil, ¿no? Hablamos de este documento, descriptivo de puesto, descriptivo de cargo. Dijimos que lo primero es ver si ese documento tiene parámetros discriminatorios, ¿no? Es decir, si habla de género, edad, religión, raza, estado civil, ver cómo esto se transmite en la oferta laboral, es decir, en el anuncio de empleo, ¿no? Yo todavía en este año 2026 veo anuncios de empleos en donde todavía seguimos colocando la edad, seguimos colocando el género, seguimos discriminando en estos factores, ¿no? Todavía hay casos y de empresas que uno diría, oye, pero se les pasó, se les fue, ¿no? Entonces, es importante este contexto. Ahora, esto no es solamente responsabilidad del área de talento humano. Quisiera yo ratificar que un elemento interesante cuando uno está dentro de la organización es ver que la gente que entrevista, es decir, pasa la entrevista de talento humano y va a la entrevista con el jefe del puesto, ¿no? Y el entrevistador posiblemente le plantea el tema de, estás embarazada, tienes hijos pequeños, quieres tener hijos. Estos son elementos que al final del día son discriminatorios, ¿no? Entonces, yo recomiendo que la gente que hace entrevistas a nombre de la empresa sean entrenados y certificados con elementos de selección inclusiva. Así que usted garantice que la gente que está entrevistando sepa entrevistar bien, ¿no? Sepa entrevistar bien. Y ahí viene la parte interesante, ¿no? Su empresa, su compañía le ha formado, le ha instruido, le ha dado características de esto. Y si no, pida. Es responsabilidad del área de talento humano ayudarle, desarrollarle, a hacer entrevistas, ¿no? Ojo, una entrevista, recalco yo, no es una conversación superficial, ¿no? No es una conversación de cuéntame tus funciones, porque eso ya está en la hoja de vida. Hay que ir más adentro de eso, ¿no? Hay que profundizar a la persona que está usted viendo, ¿no? Usted está jugándose el tema de evaluar si esa persona se adapta a la cultura de la empresa. Esto va más allá de preguntas superficiales, ¿no? Hay que aprender a tener esta condición. Y el tema de garantizar posiblemente currículos. Aquí le he puesto esta técnica que me ha dado a mí resultado cuando he implementado estos procesos en empresas un poco para ir desarrollando la cultura de evitar la discriminación, evitar los sesgos, ¿no? A veces cuando cogemos el currículo, lo primero que vemos es el nombre, ¿no? Y el nombre ya nos dice el género. Y el género, normalmente vamos a buscar el cuándo se tituló, la edad, ¿no? Y allí vienen normalmente los elementos. Y estos sesgos a veces son
producto de lo aprendido, ¿no? Producto de inconscientemente o conscientemente la persona procede. Entonces, hay un mecanismo que se llama el currículum ciego o la hoja de vida ciega, ¿no? Yo tengo aquí preparado un video, déjeme ver si le pongo el video de una vez aprovechando que estamos. El tema, bueno, lo otro es esto que estamos diciendo, formar a los responsables y lo otro es metas e indicadores del proceso, ¿no? Ya para un poco ir cerrando. Déjeme ver si le ponemos el video que explica esto de los currículum ciegos. Currículum ciego, también conocido como currículum incógnito, es aquel que no consigna información personal del candidato en un proceso de selección. En un currículum ciego no tenemos que dar detalles sobre el lugar donde vivimos, nuestra nacionalidad, nuestra edad o nuestro género. La finalidad de un currículum ciego es evitar que, a causa de sesgos, ya sean conscientes o inconscientes, el proceso de selección pueda excluir a candidatos por motivos que sean ajenos a sus aptitudes, su valía y su experiencia profesional. En caso desees elaborar tu propio currículum ciego, debes considerar 3 consejos esenciales. En primer lugar, detallar adecuadamente tu trayectoria profesional y tu perfil académico. En segundo lugar, no olvides añadir otras actividades que puedan aportar valor al puesto al que estás postulando, como participación en conferencias, publicaciones, emprendimientos o voluntariados. Y finalmente, no olvides incluir tus datos de contacto para que seas ubicable en caso quieran realizarte una entrevista personal, pero teniendo en cuenta evitar correos que incluyan el año de tu nacimiento u otros detalles que permitan identificar tus datos personales. Algunas empresas todavía no ven las ventajas del currículum ciego porque consideran que en la entrevista personal finalmente se va a desvelar la identidad del candidato. Sin embargo, este es el punto más importante. A través de un proceso de selección ciego conseguimos que los mejores candidatos, aquellos que se adaptan al perfil necesario, lleguen a la entrevista personal. De modo que en esa entrevista, cuando ya se devele su edad, su género o quizás su nacionalidad, puedan ellos personalmente demostrar su desempeño y no haber sido descalificados previamente por criterios ajenos a su valía profesional. En el Perú, ya hace unos 4 o 5 años que hay empresas, sobre todo de sector retail, servicios y minería, que están utilizando procesos de selección ciegos, obteniendo resultados muy alentadores como el aumento de la presencia de mujeres en puestos que históricamente eran mayoritariamente masculinos. Esto ha sido todo, espero que les haya parecido útil esta información y les emplazo a una próxima. Listo, señores, hemos llegado al final de la sesión. Simplemente yo quisiera dejar un mensaje, ¿no? Es esto de la diversidad, la equidad y la inclusión, no es una moda, o no debería ser percibido como una moda. Y lo segundo, eh, a lo largo de los años en la implementación en las empresas, una pregunta muy repetitiva que se da en los grupos humanos cuando hablamos de esto, cuando hemos hablado de proyectos, de datos, de cifras. La primera pregunta que me hacen las personas o me han hecho las personas ha sido, entonces, voy a poner palabras textuales, ¿no? Vamos a dejar de contratar hombres para contratar mujeres. Yo me siento discriminado. Eso es una de las preguntas que me han hecho colaboradores, gerentes, jefes, operadores de empresas clientes y de empresas que en algún momento eran parte de las empresas que yo también colaboré. Y quisiera yo recordarles la respuesta que siempre he planteado, ¿no? Es, ojo, esto no significa que vamos a dejar de contratar hombres en las empresas, sino que vamos a tratar de contratar el mejor talento para las empresas. Y si el mejor talento tiene una condición de género o tiene una característica que anteriormente era considerada como un elemento discriminatorio,
vamos a romper esa barrera de discriminación. No vamos a contratar por contratar, o no se debe caer en el tema de contratar por contratar. Es decir, voy a contratar mujeres que no cumplen el perfil. Ojo, no se busca eso, ¿no? Vamos a generar los espacios y por eso el ejemplo que yo puse de las operadoras fue, no podía contratar una operadora que no cumple el perfil. Pero dado que no había esas condiciones, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar la igualdad de oportunidades, porque no todos tienen esas oportunidades. Entonces, si yo genero los espacios de equidad, estos elementos de discriminación se caen, se rompen, ¿no? Y aquí viene la parte interesante. Esto implica a veces un trabajo adicional, ¿no? Un diseño adicional. Pero cuando uno ve los logros, yo puedo decirme hoy que me siento realmente orgulloso de eso, ¿no? Porque se plasmó, se plasma, se ve el cambio, ¿no? Y hemos cambiado realmente no solamente las oportunidades para un grupo humano. Imagínense, esas personas no iban a tener esas oportunidades profesionales. Hoy tienen esas oportunidades profesionales, ¿no? Y hoy, ¿por qué? Porque alguien vio esa condición, gestionó esa condición. Y esto se consigue, el mensaje final que yo diría para trabajar en estos temas no se consigue solo, ¿no? La invitación, la reflexión que yo le invito a desarrollar, a implementar es, no piense que esto es un esfuerzo de una sola persona o de una sola compañía. Esto se construye en alianzas. Es más lindo cuando nos damos cuenta que nuestras diferencias, ¿no? Estamos hablando de la diversidad, tenemos que juntarnos, ver mecanismos de trabajo en conjunto, ¿no? Dejar de vernos como competencias, como rivales y vernos realmente como gestores, como empresas que podemos cambiar realmente las condiciones del entorno de nuestra sociedad. Ahí está el cambio realmente. Es un cambio de chip, es un cambio de mentalidad, ¿no? Es un cambio de pensar un poquito de forma distinta, salirnos de la caja, ¿no? Creo que esa es la parte más linda. Em, y con eso agradecerle, ¿no? Con esto cerramos la sesión del día de hoy. No sé, dudas, inquietudes que tengan, pero creo que eso hemos tratado de un poco de explicar, ¿no? Traer ejemplos, traer casos que creo yo que son más lindos que la teoría, ¿no? Creo que ahí se plasma muchísimo más. Señores, muy buenas noches. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿no? La próxima semana para continuar. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Buenas Semana. noches. Buen Muchas fin de gracias, semana. buenas noches. Buen fin de semana. Descansen. Gracias. Gracias.